Ya. Hola, ¿me confirma si se escucha? Hola, Yerko, sí se oye. Vale, gracias, Anthony. Ya. Bueno, la ayudantía de hoy creo que va a ser la última. Mm, Está enfocado en el certamen del miércoles, por si es que preguntan, o no sé si es que el profe lo dijo hoy día, pero bueno, los contenidos para el certamen son netamente políticas de mantenimiento, o sea, la unidad de ahora. Esto no quita que pueda preguntar algo de la materia anterior, ya que todo es acumulativo, pero el foco del certamen debería estar en este punto. Ya, ahora voy a leer en el enunciado y empezamos. Pregunta uno, son dos preguntas, si no me equivoco, las dos son de certámenes anteriores que mandó el profe. La primera es más extensa y la segunda es más teórica, es decir, más uso de forma y de todo el tema. La primera hay que razonar un poco más. Pregunta uno. Para la instalación de bombeo mostrada en la figura, usted debe diseñar la política de mantenimiento y el plan asociado para los componentes indicados. La planta opera en dos turnos de 8 horas cada uno de los 365 días del año. Bueno, acá hay datos. Los técnicos de mantenimiento cobran $50 por hora de intervención y el costo de ineficiencia del proceso es de $1.200 por hora. Los datos del equipo son tanto. Importante notar que el costo de ineficiencia siempre va a ser mucho más elevado que el costo de intervención y que la ineficiencia, o sea, la indisponibilidad, ocurre cuando la máquina falla, no cuando tiene una intervención anticipada o sea preventiva. Entonces hay que tener ojo con eso. Ya, acá están los datos, que ya las pasé en el Excel, así que no veo sentido en leerlos. Y considerando los antecedentes anteriores, determino. Define la política de mantenimiento adecuada para cada componente y los costos anuales asociados. Para esta definición considera entre políticas OTF y FTM. Y además estime que el tiempo medio entre mantenciones va a ser igual al tiempo de la política preventiva. Y evalúe utilizando intervalos de 200 horas. Ya, primero, para contextualizar un poco, cualquier cosa, levanten la mano, abren el micrófono nomás. Me interrumpen si es que no se entiende algo. Lo primero es cómo discernir si utilizar una política de mantenimiento a la falla, o sea, hasta que el componente o el producto falle, o una preventiva, que podría ser, por ejemplo, cada 100 horas. Acá entra, ya, primero voy a leer esto, para que las políticas de mantención preventivas sean económicamente convenientes, se deben satisfacer dos condiciones. Las tasas de fallas deben ser crecientes y los costos de la intervención de emergencia deben ser, o sea, intervención correctiva, deben ser mayores que la intervención preventiva. Por ejemplo, si es que estamos estudiando los focos de la universidad, las lámparas, no tiene mucho sentido que los cambie cada cierto tiempo porque no tienen ninguna criticidad, no importa si se rompen porque se pueden reparar al tiro, no tienen mucho trabajo cambiar un foco. Entonces, con elementos así que no son críticos ni en costos ni en lo que representan, siempre va a ser una política correctiva. Por otro lado, si es que estamos en el motor de un avión, por ejemplo, extremando, no podemos esperar que el motor falle, porque eso va a significar una pérdida enorme de, bueno, de plata y de muchas cosas más. Entonces, ahí están como los elementos principales para discernir entre qué política utilizar y cuál no. Bueno, acá hay más información que vamos a ver más adelante. También están explicados algunos conceptos. Por ejemplo, que el tiempo esperado entre mantenciones para un tiempo dado, tiempo de política dado, es el uso esperado hasta la siguiente intervención. O sea, no es lo mismo definir, por ejemplo, una política que cada 10 horas vamos a cambiar el elemento a una política que cada 500 horas. Lo mismo con el tiempo medio entre fallas, que uso que fallaría en promedio si no logra llegar al tiempo de la política, el tiempo preventivo. Nuevamente, un tiempo de político de 10 horas fallaría muy poco comparado si es que el componente lo revisamos cada 500 horas. Bueno, la esperanza de costos para el tiempo dado y, bueno,
ahí en la ayudantía vamos a ir viendo ya como punto por punto. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Algún pulgar arriba? ¿Algo? Sí, sí, todo bien. Vale, muchas gracias, Mauricio. Entonces, la primera pregunta nos piden definir la política de mantenimiento adecuada para cada componente y discernir entre una política correctiva o una preventiva. Entonces, nos vamos a nuestra tablita. Lo primero, las condiciones para que sean preventivas, las cuales son requisitas, pero no obliga que sea preventiva, pero bueno, para la materia, siempre que se cumplan las dos condiciones, sí va a ser, pero en la vida real no es tan así. Bueno, que la tasa de falla debe ser creciente y que los costos de intervención de emergencia correctivos deben ser mayores que los de preventivo. Entonces, viendo esto, podemos decir al tiro, por ejemplo, si es que uno va a ser preventivo o correctivo. O bueno, otra pregunta. ¿Sabemos al tiro cómo son las tasas de falla? Considerando que, por ejemplo, para el contactador, el comportamiento es una exponencial, para las otras tres unas Weibull con ciertos parámetros, podemos saber si es que tiene una tasa de falla constante, creciente o decreciente. Con el beta podemos Con el saber beta. eso. Claro, sí, exacto. Con el beta, siempre y cuando sea mayor que 1, este va a ser una tasa de falla creciente, entonces cumple el primer requisito para tener una política preventiva. Y por otro lado, por ejemplo, el filtro de grava, que es el último, tiene un beta igual a 1, entonces se descarta el tiro y ya sabemos que va a ser una política correctiva, o sea, OTF. Ya. Tenemos estas tres con Weibull y la primera que es contactador, que tiene un comportamiento exponencial. ¿Cómo es la tasa de falla cuando es exponencial? Constante. Súper, súper bien. Entonces, al ser una tasa de falla constante, o sea, no es creciente, también no se cumple uno de los supuestos para ser preventiva. Entonces, ya sabemos a ciencia cierta que contactores y que filtro son correctivas. O sea, esperamos hasta que falle para reparar el producto. Eh, bueno, para el caso de válvula de purga y bomba, tenemos que son tasas de fallas crecientes y tenemos que confirmar que el precio, que el costo de una política, bueno, el costo preventivo es más barato que el costo correctivo, cosa que usualmente pasa debido a que el costo correctivo, como dije antes, incluye los costos de ineficiencia. Em, bueno, ¿cómo calculamos los costos preventivos? Para saber esto, hay que hacerse como la pregunta de ¿qué pasa cuando se ocurre una política preventiva? Pasa el tiempo y nosotros tenemos que cambiar el repuesto y además pagarle a la persona, a la mano de obra, el tiempo que necesita para poder cambiar el repuesto. Entonces, por ejemplo, para la válvula, tenemos que comprar una válvula nueva, o sea, otro repuesto de válvula, vale 700. Y además que el tiempo para reparar la válvula, o sea, para realizar la intervención, son 5 horas. Y el enunciado nos decía que la mano de obra cuesta $50 por hora. Entonces simplemente multiplicamos estas tres cosas, que sería 700 más el tiempo de reparar por las horas que tienen que reparar la mano de obra para hacer la política preventiva. Y por otro lado, la política correctiva, dime. Perdón. ¿Y ahí no deberíamos considerar la destrucción del negocio en ese rato en que está parado No, la eso máquina? se considera para la política correctiva, cuando es de sorpresa que haya fallado la máquina. Ah, ya, ok. Bueno, como adelantó Anthony, en el costo de política correctiva vamos además a tener los costos de ineficiencia. Entonces, acá, nuevamente, ¿qué pasa cuando ocurre una falla? Tenemos que
comprar un nuevo repuesto, que serían los 700, además sumar la mano de obra y los costos de ineficiencia, los cuales ambos están en dólares por cada hora, y multiplicado por el tiempo de que tarda reparar cuando la válvula falla. Entonces, si antes solamente se consideraba el tiempo de mano de obra por el tiempo por reparar, ahora se le agregan los costos de ineficiencia debido a la indisponibilidad que produce que haya fallado la máquina en un tiempo no esperado. Ya. Ah, ya. Y además, depende del ejercicio, pero te pueden multar si es que falla la válvula. Por ejemplo, la empresa te puede castigar con una cierta cantidad de dinero si es que el motor falló. Entonces, esto aumenta los costos de la política correctiva y no de la preventiva, porque la preventiva prevé que va a pasar esto. Entonces, no se llega a la falla, arregla la situación antes de que falle, y con esto, la política preventiva elimina las multas, elimina la indisponibilidad, o sea, los costos de ineficiencia, siendo generalmente mucho más barata. Entonces, para el caso de la válvula, tenemos un costo preventivo de $950 por cada intervención, y para el caso de la correctiva, $8.150, o sea, casi 10 veces. Con esto, volvemos a nuestros supuestos, tenemos que la tasa de falla es creciente y además que los costos de la intervención correctiva son mayores que la preventiva. Entonces ya sabemos que para la válvula, la política va a ser una política preventiva. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, todo bien. Vale, gracias, bacán. Lo mismo con el sello mecánico, que es el repuesto de la bomba. Sabemos que su tasa de falla es creciente por el beta, entonces ahora tenemos que comparar los costos preventivos con los costos correctivos. Cuando falla la bomba, hay que reponer el sello mecánico y además pagarle 8 horas de reparación a la mano de obra, lo cual nos da un costo de $900 por cada intervención. Para el caso correctivo, tenemos que comprar un nuevo sello mecánico, comprar un repuesto y además considerar en las 8 horas de reparación la mano de obra y además los costos de ineficiencia que causa que la bomba haya fallado repentinamente. Y a este valor se le agrega la multa, que bueno, es un valor arbitrario también siempre, que ocurre cada vez que falla el equipo o el componente. Entonces, tenemos que los costos correctivos son de $12.000 por intervención. Nuevamente, los costos correctivos son mucho más altos que los preventivos y, como dije antes, por tasa de falla creciente, esta política también tiene que ser preventiva para que sea lo más económico posible. Ya. Entonces, siguiendo, porque ya, entonces ya definimos la política de mantenimiento para cada componente y ahora faltan los costos anuales. El MTF, el tiempo medio entre fallas, ya los da el problema, pero también se puede calcular en caso de que el miércoles no se lo den. Por ejemplo, la exponencial, al ser una tasa de falla constante, no es más que 1 dividido en el valor que también de lambda. Entonces, el contactor falla en promedio cada 2.500 horas. Y para otras que son Weibull es la función de alfa por gamma y dentro de gamma 1 más 1 partido en beta. Pero estas son funciones más que nada. Y valores que dan también. Y probablemente el miércoles también se los den. Ya. Para el caso de los costos correctivos, ya los calculamos acá para la válvula y para el sello mecánico. Ahora faltan para el contactor y el filtro de grava, que esto va a ser el único costo que tienen ellos debido a que su política es esperar al fallo. No revisar periódicamente, no revisar de vez en cuando, sino esperar a que el componente falle para ir recién cambiarlo. Entonces, nuevamente tenemos que el contactor, cada vez que falle, va a haber que comprar un nuevo repuesto. Además, pagarle 2 horas de mano de obra y las 2 horas de los costos de ineficiencia asociados de que haya fallado repentinamente. Lo cual nos da un valor de
2550. Acá ya los calculamos abajo. Y lo mismo para el filtro de grava, donde tenemos que el nuevo repuesto de filtro cuesta 600 pesos. A esto se le suman las 5 horas de reparación con la mano de obra necesaria y además las 5 horas de reparación que conllevan los costos de ineficiencia. Y además se le agrega la multa, el cual para el primero tenía una multa igual valor cero. Entonces, por eso no se consideraba. Entonces ya tenemos nuestros costos. Para el caso de las intervenciones promedio, que van a ocurrir dentro del año, no es más que dividir la cantidad de horas totales por el tiempo medio entre falla y el tiempo medio de reparación. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínense que tenemos 1000 horas disponibles y un componente que falla cada 90 horas y se repara en 10 horas. Es decir, nos daría 1000 sobre 10, lo cual sería 100 número de intervenciones promedio, porque el producto en sí falla, considerando falla y reparación, 100 horas. No sé si se entiende esto. ¿Podría repetirlo una vez más? Ya, Carlos. Que las intervenciones promedios se calculan con el tiempo total disponible, que serían todas las horas en el año que da el problema, dividido por el tiempo que falla en promedio nuestro componente, sumado por el tiempo en que se repara. Es decir, nuevamente, si tenemos 1000 horas disponibles y además tenemos que en promedio cada 90 horas falla nuestro componente y que en promedio se demora 10 horas en repararse, nos va a dar que tenemos número de intervenciones promedio de 1000 dividido en la suma de estos valores, 10. 10 intervenciones promedio. ¿Por qué? Porque cada 100 horas va a ocurrir una falla completa, es decir, falla y se repara. Y como son 100 horas, se va a repetir 10 veces, 100, 100, 100, 100, hasta llegar a las horas completas, 1000. Es como una forma fácil de ver esto. Ya, sí, ahí entendí. Vale. Esto, ya. Y bueno, como contactor, tenía una política correctiva, no hay que hacer mucho análisis, no así cuando es preventiva, con esto de abajo. Entonces, el costo esperado anual va a ser el número de veces de intervenciones promedio en el año por el costo de cada intervención. Además, como los contactores son 3 utilizados por planta, se tiene que multiplicar por 3, dándonos un costo total de 17.856 al año, enfocado solamente en las mantenciones. Ya. Siguiendo con el otro que es con política correctiva, que sería el filtro de grava, tenemos lo mismo. Tenemos 5.840 horas y este va a fallar en promedio cada 5.000 horas y se repara en 5 horas. Entonces, con esa división nos da que en promedio falla 1,16 veces al año y por lo tanto el costo esperado anual va a ser 1,16 multiplicado por el costo de cada intervención. Ya. Entonces ya calculamos los costos esperados para los dos con política correctiva y ahora hay que hacer un análisis de política preventiva. ¿Y cómo se realiza el análisis de política preventiva? Lo primero es saber cada cuántas horas va a ser esta política preventiva. Entonces, primero vamos a ver esta tabla, donde, por ejemplo, si es que nosotros asignamos nuestra política preventiva cada 200 horas, en promedio, imaginando que falla 100 veces, 3,9 veces, ponen ejemplo, 3,9 veces va a fallar de forma correctiva, es decir, va a ser una falla. Y por otro lado, 96,1 veces va a tener una falla preventiva, por decirlo de alguna forma. Es decir, no va a alcanzar a fallar, sino que se va a cumplir.
¿Se entiende esa parte? Sí, Ya, súper, que es importante, porque entonces siempre se asocia la probabilidad de falla F con la falla correctiva y la probabilidad R, la confiabilidad, con la falla preventiva. Es decir, que si se cumpla que el periodo elegido fue lo suficientemente bueno para que la máquina no alcanzara a fallar. Entonces, nuevamente, acá rellenamos con los valores de arriba. Tiempo medio para reparar son los 5. El alfa los da el ejercicio, beta y tiempo medio entre fallas también lo da el ejercicio. Ya. También, acá es importante que dice que estime el tiempo medio entre mantención es igual al TP y evalúen utilizando intervalos de 200 horas. ¿Esta tabla la vieron en clases? Hoy día la pasó el profe. Hoy día la vimos. Ya, súper. Bueno, entonces tenemos nuestro tiempo que el enunciado nos dice que es cada 200 horas. 200 horas. En caso de que salga algo similar el miércoles, también les van a decir cada cuánto es el paso, o sea, cada cuánto fluyen los TPs. Tenemos nuestra probabilidad de falla, que es la función de distribución de Weibull, la función de confiabilidad, que es 1 menos la probabilidad de falla, y los costos esperados por cada hora. ¿Cómo se calculan estos costos esperados? Como les dije, los costos preventivos están asociados a nuestra confiabilidad, es decir, que si se cumple que el tiempo preventivo sirvió, o sea que no llegó a la falla el componente, y por otro lado los costos correctivos, en este caso 8150, se multiplican por la probabilidad de falla, para lograr una esperanza, o sea, el costo esperado. Entonces acá nuestro valor de arriba sería el costo de intervalos promedio, considerando ambos, es decir, correctivos y preventivos, y abajo, igual el mismo análisis que arriba, vamos a tener nuestro tiempo medio entre mantenciones, que para ahora es 200 porque el enunciado nos dice que usemos el mismo valor, y el tiempo medio de reparar, lo cual es lo mismo que acá se explicó con las intervenciones promedio. Ya, entonces, ahí completamos nuestra tabla para todos los valores 200 hasta aproximadamente similar al tiempo medio entre fallas, bueno, hasta que encuentren el resultado. ¿Y cómo se encuentra el resultado? Con el primer mínimo. Es decir, los costos van a ir reduciéndose hasta un punto donde vuelva a subir. Y ese punto donde vuelva a subir es el menor costo esperado. Entonces, si aplicamos una política preventiva de cambiar el artefacto cada 200 horas, eso tiene un coste esperado de $6 la hora. Si aplicamos una política más tranquila de 400 horas, una política preventiva de 400 horas, tiene un costo esperado de 4,97. Y si aplicamos una política aún más relajada, va a tener un costo de 5,16. Es decir, acá ya se produce un mínimo, porque está bajando el valor y de pronto sube. Entonces, con el primer valor mínimo es con el que nos quedamos y con el que definimos nuestra política. ¿Se entendió eso? ¿Yerko? ¿Sí? Sí, lo entendí, pero me salta la duda de por qué al final son más bajos que el mínimo que estás categorizando ahí. Porque eso podría hacerme pensar de que, bueno, si a medida que va aumentando la cantidad de horas va disminuyendo el costo, entonces voy a esperar a que ocurra la falla. Porque tenéis como una oscilación, baja ahí a un mínimo, llega a un máximo y vuelve a bajar. Claro, sí, igual lo había pensado, no lo estaba haciendo. Dame un costo Pero preventivo. eso siempre, o sea, no necesariamente siempre, pero puede ocurrir y uno tiene que quedarse con el primer mínimo igual. Exacto, Ya. usualmente, sí, exacto, eso mismo. Pero sí, eventualmente siempre el ejercicio en un momento bajas el mínimo y después vuelve a bajar. Pero buena pregunta, se la voy a hacer al profe y se las voy a hacer llegar después por aula. Pero claro, para ahora se quedan con el primer valor mínimo, antes de que vuelva a subir la función. Para el caso del sello mecánico,
tenemos lo mismo, los valores del enunciado, el mismo paso, la función de distribución de Weibull para la probabilidad de falla, 1 menos la función de falla, y bueno, todo igual al lado. Entonces, el mismo análisis, con una política de 200, tenemos que cuesta 4,66 cada hora, con una política de 400, 2,89, sigue bajando, para 600 sigue bajando, para 800 sigue bajando, y ya para 1000 subió. Entonces, elegimos el primer mínimo, el cual va a ser 800. Y definimos esta como nuestra política preventiva. Ya, entonces ahora podemos calcular el número de intervenciones promedio para las dos que son preventivas, el cual va a ser la cantidad de horas totales partidos por el tiempo promedio entre mantenciones. Recién vi el mensaje en el chat. Pucha, tendrían que mandarle correo al profe, yo no tengo mucha injerencia en eso. Pero podrían decirle, yo en verdad no tengo ningún problema en revisar las tareas el viernes, sábado. Así que mándale correo al profe. Mientras más, va a ser más probable que los pesquen. Sí, por eso, ahí organícense, no sé si junten firmas o cada uno manda un correo, pero hablen con el profe. Yo no tengo ningún problema en que se corra hasta el viernes, por ejemplo. Ya, volviendo. Ya, tenemos nuestra intervención en promedio, debido a que definimos nuestra política de la válvula a las 400 horas, va a ser el tiempo total disponible dividido en nuestro tiempo medio entre mantenciones, es decir, 400, más el tiempo medio entre reparaciones, las 5 horas. Es decir, para entender un poco el concepto, cuando se trabaja con políticas preventivas, lo que antes era el tiempo medio entre fallas, eh, no es que esté bien, pero se reemplaza ahora el tiempo medio entre mantenciones y las fórmulas se mantienen iguales. Entonces, por ejemplo, si acá se trabajaba con la tiempo medio entre fallas, acá como es preventivo va a ser nuevamente con el tiempo medio entre mantenciones. Y para el caso de la bomba tenemos que nuestra política se definió a las 800 horas. Entonces va a ser el tiempo total disponible dividido en las 800 horas más el tiempo medio de reparación, las 8 horas. Esto y el costo esperado no es más que el tiempo total de horas en el año por la política que decidimos. Acá, para el caso de la válvula, definimos que a las 400 horas, el cual es el primer mínimo, el costo de cada hora esperado va a ser de 4,97. Entonces se multiplica ese 4,97 por las 5.840 horas. Y para el otro caso de la bomba, es lo mismo, un costo esperado de 2,45 por cada hora por la cantidad de horas totales, lo cual nos da 14.313. Ya, esto sería la alternativa A. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió? Yo tengo una duda, pero es como más de la teoría. ¿Ya? ¿Podéis bajar un poco a las tablas? ¿Ya? Es Dime. que igual me hace como ruido que estemos cambiando cuando la cuestión aún tiene harta. eh, por ejemplo, en la primera tabla, la fila amarilla tiene un 85% de aún estar funcionando. ¿Claro? Igual como que me hace ruido, ya lo cambiamos acá, cuando aún tiene como un 80% más de vida. Claro, es que no es la Aunque, vida, no es la vida en sí. Este 80% es que todas las intervenciones, un 85% van a ser intervenciones preventivas, si defines esa política. Y por otro lado, un 14,8% van a ser intervenciones correctivas, las cuales son mucho más caras. mm, ya. Ya ahí como que me hizo más sentido. Bacán, súper. Vale, gracias. ¿Alguien tiene otra duda? Ya, entonces voy a seguir.
La B, determina el plan adecuado, integración de las políticas. Este plan cambia los costos anuales y justifique. Ya. ¿Cómo se puede definir acá un plan integrado? Entre los dos componentes preventivos, que son la válvula y el sello mecánico. ¿Alguien se le ocurre? No es como hacer todos los cambios de una vez, o algo así. Claro. ¿Y cómo se podría hacer? ¿Cuáles son nuestros tiempos preventivos en este caso? 400 y 800. ¿Quién había hablado? Ah, ¿José? yo, o sea, es que igual lo vimos hoy día, quizás esté equivocado, pero recuerdo que era como al mínimo cambiar todo, si es que sería, pero igual había un análisis Eh, como una fundamentación, pero así como al ojímetro yo diría que cambiemos las dos cosas al mínimo, a los 400. Ya, no está bien en ese análisis, porque por ejemplo, si es que subes pero gracias por tu respuesta, José, si es que subes lo del sello mecánico a 400, que sería dejarlos dos al mismo tiempo, igual te subiría bastante los costos esperados, así que idealmente no se busca eso. Por ejemplo, igual para entender el concepto de integración, es cuando uno va, no sé, al taller mecánico, que son los ejemplos del profe. Y, por ejemplo, cada 10.000 kilómetros se cambia, no sé, suponiendo el aceite. Y cada 5.000 kilómetros se cambian los neumáticos. Ya estoy inventando. Entonces, si es que cambiamos los neumáticos cada 5.000 kilómetros, vamos a cambiar los neumáticos una vez y a la siguiente vez vamos a cambiar los neumáticos y además ya se van a haber cumplido los 10.000 kilómetros. Entonces, vamos a cambiar los neumáticos y el aceite al mismo tiempo. Y esto va a permitir como disminuir el tiempo de indisponibilidad del producto. Entonces, se juntan todas las políticas preventivas como en un mismo tiempo, pero idealmente no fluctúan tanto, por ejemplo, de 800 a 400. Para este caso, igual era como una pregunta trampa porque no había que hacer mucho, ya que la política preventiva para la válvula es de 400 horas y para el sello mecánico es de 800. Entonces, vamos a cambiar la válvula a las 400 horas, el sello mecánico no le pasa nada y al segundo cambio de válvula va a tocar cambiar el sello mecánico. Entonces, los dos componentes ya estaban integrados por default. Distinto hubiera sido, por ejemplo, que acá la válvula se cambiara cada 450 horas, lo cual habría provocado que ya, 450 horas, cambiamos la válvula, después a las 800 cambiamos el sello mecánico y después a las 900 cambiamos la válvula. Entonces, toda la actividad es por separado. Entonces, un proceso no integrado. Y ahí sí sería válido cambiar, por ejemplo, de 450 horas a hacer una política preventiva un poco más pequeña, de 400 horas, y cada dos veces que se cambie la válvula, una se cambia el sello mecánico, juntando ambas actividades preventivas. Ya, ¿se entendió eso? ¿Puedes repetir un poco lo último? Como que me enredé con el último análisis, por favor. Ya, bacán. Gracias, Antonio. Que de momento esto está integrado ya de forma automática, porque la válvula se, se tiene que cambiar cada 400 horas y el sello mecánico cada 800 horas. Entonces la válvula se cambia una vez, pasaron 400 horas. Después se vuelve a cambiar y pasaron 800 horas. Y en ese segundo cambio es que topa, ya que tiene el mismo tiempo, las 800 horas con el sello mecánico. O sea, ya están integradas estas dos actividades. O sea, dos reparaciones de la válvula van a ser por una del sello mecánico. Ahí es que se topan, que se encuentran, que la actividad preventiva, el cambio, se vuelve del mismo instante. Y que distinto hubiera sido
que si es que nuestra política acá nos hubiera dado, por ejemplo, que el primer mínimo era las 450 horas, ya que con esto ya cambiamos la válvula a las 450 horas, después pasa el tiempo y a las 800 horas cambiamos el sello mecánico, pero ya no topa ahí que los 800 sean nuevamente el segundo cambio de válvula, porque ahora el segundo cambio de válvula son los 900 horas. Entonces, una forma de poder integrar estos procesos, es decir, de juntar las actividades preventivas en un mismo instante, sería ponerle una política un poco más pequeña a la válvula de 400 horas, como estaba en este problema. Y entonces ahí, cada 2 veces que se repare la válvula, va a coincidir con la reparación del sello mecánico, volviéndole una reparación integrada. ¿Ahí sí, Anthony? Ah, sí, sí, ahí me quedó mucho más claro. Ya. Bacán. Gracias. Súper, gracias a ti. Ya, esa era la pregunta B. La pregunta C. Si la política de la empresa es mantener inventarios de repuestos para un año, indique cuál debería ser el número de repuestos a mantener en inventario para cada componente. ¿Cuántos son los inventarios de repuestos que debemos tener? Viendo esta tablita. Por ejemplo, ¿cuántas veces vamos a cambiarlo al contactor en el año? En promedio, claramente, porque nunca es un valor seguro, todo es esperado. 3 veces por lo menos. Claro. Entonces serían 3 veces por lo menos por cada contactor, y como son 3 contactores, al menos solamente el contactor requiere de 9 cambios en el año. Y así serían los siguientes. Entonces, acá vamos a tener que los cambios mínimos son, segundo, esto sería, ya van a ser los 3 cambios por redondear más, bueno, lo voy a escribir mejor. Ya, 3 cambios por los 3 contactores. También se puede trabajar en decimal o en promedio, pero al final como redondear hacia arriba. Pero ahora vamos a trabajar todo con datos reales. Ambas respuestas están correctas. La válvula hay que cambiarla, o sea, tener 14 intervenciones en promedio al año. Entonces podríamos ponerle 14 o 15. 15 y es solamente una válvula. Entonces por 1. Para el caso de la bomba, su sello mecánico se va a cambiar cada 7,22 veces. Entonces le van a dejar un 8, el entero. Y también es solamente una válvula en la planta. Y para el caso del filtro, se va a cambiar 1,16 veces en el año. Entonces sería 2 y también es solamente un filtro en la planta. Entonces tenemos 34 intervenciones esperadas en el año. ¿Se entendió esa Marco, parte? una Dime. consulta. Ahí no hay problema con la aproximación. Ambas respuestas son válidas. Por Ya. ejemplo, haber trabajado todo con los valores reales y al final, sí o sí, haber aproximado hacia arriba. También es importante decir que este es el mínimo de los repuestos, debido a que nada asegura que, por ejemplo, el contactor falle 5 veces en el año, teniendo que haber comprado muchos más repuestos. Pero una respuesta de certamen correcta sería esta. Ya, la pregunta D, indique para cuál de los componentes estudiados usted recomendaría un análisis mayor. Cambios a nivel de diseños, otras políticas de mantenimiento, etc. Ya. Acá hay que ver los costos de ineficiencia, no los costos totales. Siempre que pregunten como cuál es el componente que recomendaría como cambiarle algo, cambiarle la política, el análisis, el diseño. Hay que ver siempre cuál es el que tiene un mayor costo de ineficiencia de los que están con una política correctiva. En nuestro caso tenemos políticas correctivas en el contactor y en el filtro. Entonces calculamos los costos de ineficiencia, que van a ser estos 1200 por el tiempo de reparación, bueno, lo tengo acá, que van a ser los
1.200 por el tiempo de reparación y por la cantidad de unidades en planta, que en este caso son 3. Entonces tenemos que para el contactor tiene un costo de ineficiencia esperado de 7.200 y el costo de ineficiencia del filtro de grava es de 6.000. Entonces, el componente hay que hacerle un análisis, idealmente hacerle un cambio en algo, ya sea en el diseño o en la política, va a ser el contactor. Y bueno, acá escribí lo mismo. El componente que se debe estudiar es el que presenta un mayor costo de ineficiencia, no de costo total, entre los componentes que están a la falla. Bueno, eso, y finalmente, de la pregunta 1, determine cuánto estaría dispuesto a pagar por instalar otra bomba, igual a la existente, en redundancia en stand-by, reparable en uso. Para esta evaluación, considere que por política de la empresa se requiere de 1 año para recuperar la inversión. Entonces hay que estudiar cuánto aporte económico, cuánto ahorro genera instalar una nueva bomba. Entonces, anotamos los datos de la bomba, los cuales son iguales a la bomba anterior que estaba acá arriba. Pero se produce un nuevo análisis para el caso de la política. Ya no es como que se le aumente la disponibilidad, como eran las ayudantías anteriores, sino que ahora hay que ver cuánto van a ser los nuevos costos correctivos. Los costos correctivos ahora ya no incurren en multas, porque cuando falla una bomba, la otra va a entrar en funcionamiento. Es decir, que la multa que antes existía se va. ¿Cuántos son los costos de ineficiencia? A pesar de los costos de ineficiencia, nuevamente, no existen en este caso, debido a que al tener 2 bombas, una en stand-by, cuando una bomba falla, la otra va a estar presente ahí. Entonces no se genera una indisponibilidad de bombas. Entonces, el costo correctivo para nuestra bomba va a ser el mismo costo que el preventivo. O sea, el repuesto y la mano de obra multiplicado por el tiempo de reparación, que son 8 horas. Nuevamente, el número de intervenciones promedio va a bajar porque antes teníamos un costo de intervenciones promedio, o sea, número de intervenciones promedio de 7 veces al año, el cual está dividido por el tiempo promedio entre mantenciones. Y ahora, como instalamos una nueva bomba en stand-by, ya no es necesario hacerle una instalación preventiva, sino que podemos esperar a que falle, lo cual es más barato porque ya no incurren los costos de antes y además no hay que ir cambiándola cada cierto tiempo, sino se puede dar el gusto de esperar a que falle. Entonces, el número de intervenciones en promedio sería el tiempo total, que son las 5.840 horas, y dividido en el tiempo promedio entre fallas y el tiempo promedio de reparación. Igual que cuando se trabaja una política correctiva. Y esto genera que el costo esperado anual sea el costo por cada intervención multiplicado por el número de intervenciones promedio, lo cual da 2.363, que es mucho menor que el costo anterior de 14.000, casi 7 veces. Y esto para ver cuánto ahorro nos genera, solamente hay que restar ambos valores de las bombas, serían los 12.000 menos los 2.000, lo cual nos da 11.950. ¿Se entendió esta última pregunta? De cómo trabajar con componentes en stand-by en esta materia. Sí, Yerko, por lo menos a mí me quedó claro. Bacán, gracias, Antonio. Ya, si no hay más dudas en esta pregunta, veamos la 2. ¿No hay dudas? Ya. Bueno, la 2 que es mucho más teórica de fórmula. Bueno, esto era un certamen, así que tiene harto relleno. Relleno. Ya. Bueno, pero se trata de una empresa, Sanitisan, que vende alcohol y ya. En este proceso, el equipo crítico es la máquina centrífuga, en el cual el plato X2 es el elemento que está generando continuas fallas.
Dada la contingencia y la necesidad de mejorar la planificación de las actividades de mantenimiento, se han estudiado las intervenciones del plato X2, determinando que su función de densidad posee un parámetro beta superior a 1, es decir, una tasa de falla creciente, lo que nos indicaría, si es que los costos correctivos son más altos que los preventivos, que hay que instalar una política preventiva. Y además nos dicen que su tiempo medio entre fallas es de 125 horas, el MTBF. Entonces esos valores se van poniendo acá. Considerando la situación de emergencia, la empresa está trabajando en 3 turnos diarios, todos los días de la semana, esperando operar 8.760 horas al año. Aquí, por esta razón, los ingenieros en confiabilidad de Santizan se han reunido para estudiar la factibilidad de definir una política de mantenimiento preventiva a edad constante, o sea, bueno, cíclica, para el plato X2. El costo de reemplazo del plato X2, cada vez que es mantenido preventivo correctivamente, es de 100.000. O sea, cada vez que hay que cambiar el plato X2, ya sea por el tiempo o porque falló, vale 100.000. Las intervenciones preventivas tienen un tiempo medio de reparación de 12 horas y las correctivas de 25 horas. Entonces, aquí vamos anotando todos los valores en la tablita. El costo de mano de obra es de 14.000 por hora. Aquí está. Y dada su relevancia, cada vez que falla el plato X2, genera un costo de ineficiencia por la indisponibilidad que éste produce de 20.000 por hora. Y además se debe pagar una multa de 50.000 por falla. Entonces ahí se llena la tablita con todos los valores que nos dio el enunciado. Y actualmente se discuten 3 posibles alternativas para la definición de una política de mantenimiento para el plato X2. La primera alternativa dice definir política de mantenimiento preventivo a edad constante cada 50 horas. Se sabe que un 85% de las intervenciones serán preventivas y las fallas suceden en promedio cada 35 horas. Ya, ¿qué me podría decir qué significa que un 85% de las intervenciones sean preventivas? ¿O a qué se traduce este valor del enunciado? La confiabilidad. Claro, o sea, el R a las 50 horas va a ser 85%. Gracias, Silvia. Y por su parte, el F, como es 1 menos R, va a ser de un 15% a las 50 horas. Ya, alternativa 2, definir política de mantenimiento preventivo a edad constante cada 70 horas. Se estima que el costo de una intervención promedio será de 487.600 pesos por cada intervención y se proyectan tener 105 intervenciones en un año. Y finalmente, alternativa 3, un ingeniero más escéptico propone mantenimiento correctivo. Ya, entonces nos preguntan definir política de mantenimiento adecuada considerando las 3 alternativas presentadas. Entonces nos vamos al Excel y analizamos cada alternativa por separado. Ya. Lo primero, hay que definir cuánto es el costo preventivo y cuánto es el costo correctivo. Por su parte, el preventivo, como se dijo antes, no incurre en costos de ineficiencia, no incurre en multas, entonces solo sería el costo del repuesto más el tiempo en que se demora en reparar preventivamente multiplicado por la mano de obra, lo cual nos da 268.000 pesos. Y por su parte los costos correctivos se mantienen los valores anteriores, pero se le agrega el costo de ineficiencia, el cual va a estar multiplicado por las 25 horas que se demora en reparar algo correctivamente, y por la multa de $50.000 por intervención. Entonces, acá tenemos nuestra tablita con los costos, preventivo 268.000 y correctivo 1.000.000. Entonces, nuevamente se confirma que está bien aplicar una política preventiva, ya que la tasa de crecimiento, la tasa de falla es creciente y los costos correctivos son más altos que los costos preventivos. Bueno, aquí tenemos una ayuda, que son las fórmulas del PPT, para cuando se trabaja con una política preventiva cíclica. Y bueno, como dijo antes Silvia, nuestra confiabilidad a las 50 horas va a ser un 85%,
o sea, de que todas las fallas que ocurran, todas las intervenciones que ocurran, perdón, un 85% va a ser preventiva y por el otro lado, un 15% va a ser correctiva. Nosotros queremos calcular la ecuación de costo, el costo esperado, entonces necesitamos el costo correctivo, ya lo tenemos, multiplicado por la probabilidad de falla, la cual la acabamos de tener, lo mismo con el costo preventivo, por la confiabilidad, y dividido en el tiempo medio entre mantenciones y el tiempo medio de reparaciones, para las 50 horas. ¿Por qué es importante esto? Antes se trabajaba solamente con un tiempo medio de reparación. Ahora, y lo más probable es que el miércoles también, les presenten un costo distinto, o sea, un tiempo distinto para cuando es una prevención correctiva con una preventiva. ¿Por qué se debe esto? Porque, por ejemplo, no sé, se quemó un foco dentro de la bomba, o sea, se quemó un cable dentro de la bomba. Para poder reparar esto, hay que apagar la bomba, hay que ir, no sé, hay que tomarse el tiempo en trabajar cuando el producto está fallado, quemado, etcétera, por algo no esperado. Y por su parte, cuando es preventivo, el tiempo es mucho más corto porque es llegar y cambiar, no se dañó como otra parte del proceso. Entonces, vamos a tener nuestro tiempo esperado de reparaciones, el cual se define según la política, porque por ejemplo, si son 10 políticas correctivas y una política preventiva, va a ser un tiempo esperado de 262, y si por la otra parte son 10 políticas preventivas y 0 correctivas, sería un tiempo de 120, mucho menor. Entonces hay que trabajar con eso igual. Entonces, parte por parte, el tiempo medio entre fallas, bueno, lo decía el enunciado, 35 horas. El tiempo medio entre mantenciones, lo tenemos acá, la confiabilidad por el tiempo, más la probabilidad de falla, por el tiempo medio entre fallas para el tiempo dado, que sería, bueno, el 85% por las 50 horas, más las 35 horas por la probabilidad de falla, 15%. Y por su parte, el tiempo medio entre reparaciones va a ser la confiabilidad o sea, la confiabilidad, es decir, que sea una intervención preventiva, por el tiempo que se demora a reparar de forma preventiva, y se le suma la probabilidad de falla por el tiempo que toma reparar de forma correctiva. Al fin y al cabo, esta parte son solo fórmulas y fórmulas. Entonces, el costo esperado no es más que, como dice ahí, costo correctivo por la probabilidad de falla y el costo preventivo por la probabilidad de que sea una reparación preventiva. Bueno, dividido en el tiempo medio entre mantenciones y el tiempo medio de reparaciones. Ya. ¿Hay alguna duda con la alternativa A? ¿Alguna parte de la fórmula o algo? ¿Algún pulgar? todo bien. Va acá. Gracias, Carlos y gente del pulgar. Ya. Por otro lado, la alternativa 2. Tenemos que consiste en una edad constante cada 70 horas, está el valor por cada intervención y el número de intervenciones al año. Acá nuevamente es aplicar fórmulas. Tenemos que el costo esperado por intervenciones va a ser el costo preventivo por la confiabilidad, es decir, los costos preventivos por cada vez que las intervenciones sean preventivas, y por otro lado, el costo correctivo multiplicado por la probabilidad de falla, o sea, el costo correctivo que incluye todo el costo de ineficiencia, las multas, multiplicado por la probabilidad de falla. Entonces, bueno, acá puse los datos. Tenemos que el enunciado nos decía que los costos por las intervenciones tanto se iguala a los costos preventivos por la confiabilidad, y por otro lado la probabilidad de falla se pasa a 1 menos la confiabilidad, para así despejar, y nos da una confiabilidad del 70%. Entonces, como es confiabilidad 70%, la probabilidad de falla va a ser 1 menos esa confiabilidad, lo cual nos va a dar un 30%. Ya, acá
Segundo. Tenemos el número de intervenciones con una política de 70 horas, el cual se define, número de intervenciones va a ser igual a las horas totales sobre el tiempo medio entre mantenciones, más el tiempo medio de reparación. Como siempre se divide por lo mismo, si antes era el tiempo medio entre fallas más el tiempo medio de reparación, ahora en política preventiva cambia todo lo que sea con tiempo de fallas por un tiempo medio entre mantenciones. Bueno, y acá se despeja. Tenemos también... Ya, que el tiempo medio en reparaciones que está acá va a ser la confiabilidad. La confiabilidad del 70% por el tiempo medio que se demora en reparar y los 30% por el tiempo medio que se demora en hacer una intervención correctiva. El tiempo medio entre mantenciones, bueno, nuevamente fórmula, la fórmula que está acá arriba. Ya. No, miento. Acá no teníamos todos los datos, entonces, a través del número de intervenciones, llegamos a esta ecuación, que de 105 va a ser igual a 8.760, es decir, las horas totales, partido en la suma de los dos valores. Y como tenemos uno, ya simplemente despejamos. Quería 8.760, partido en 105, y menos el tiempo medio de reparación. Y nuevamente ya tenemos todos los valores, entonces aplicamos la fórmula, los costos correctivos multiplicados por la probabilidad de falla, los costos preventivos multiplicados por la confiabilidad, y partido en tiempo medio entre mantención y reparación. Ya, al final esto ha sido solamente aplicar fórmulas. ¿Y cómo sería el costo de un mantenimiento correctivo? ¿Qué me podría ayudar ahí? Bueno, ¿cómo sacar el mantenimiento correctivo? La esperanza de costos va a ser el costo por cada intervención, partido en lo que se demora en promedio que falle, y sumado a lo que se demora en promedio que se repare la falla. Entonces, bueno, ahí nos da los 6.667. Vemos primero cuál es el que tiene un costo esperado más barato. En este caso es la política de las 70 horas. Y entonces nos quedamos con esta alternativa como la mejor. ¿Ya? La parte B dice, dada la política de mantenimiento definida en A, estima el número de intervenciones preventivas y correctivas, disponibilidad esperada y presupuesto anual de mantenimiento, incluyendo destrucción del negocio. Bueno, el número de intervenciones, si bien la alternativa ya no las decía, que son 105 intervenciones al año, podemos calcularla también según las horas totales, las 8.760, dividido en el tiempo medio de mantención, en caso de ser preventiva, o el tiempo medio de entre fallas, en caso de ser correctiva, más su tiempo de reparación. Que para esta política dada, tenemos que sería 67 horas el tiempo promedio que se demora entre una mantención y otra, y de 15,9 horas el tiempo promedio que se demora en repararse, cada vez que tiene una intervención. Bueno, siguiendo, entonces si tenemos que 105 son las intervenciones totales, vamos con la confiabilidad, tenemos una confiabilidad del 70%, ¿cierto? Sí, entonces sería el 70% por las intervenciones totales, lo cual nos daría 73,5, y las correctivas se utiliza la probabilidad de falla, o sea el 30%. 30% por 105 da 31,5. Ya, la disponibilidad esperada, nuevamente lo mismo, sería el tiempo medio entre mantenciones, que antes era tiempo medio entre fallas, en la primera materia, cuando se trabaja de forma correctiva, sobre el tiempo total, o sea, el tiempo medio entre mantenciones y el tiempo medio entre reparaciones.
Y finalmente se multiplica la esperanza de costo por cada hora por las horas totales que hay en el año para esta empresa, que serían los 5.845 multiplicado por las 8.760 horas, lo que nos da 51 millones y algo más de dólares al año, como presupuesto a través de esta alternativa. Y se asume que las otras dos alternativas darían un presupuesto mucho más elevado. Entonces siempre hay que quedarse con la más económica. Ya. ¿Hay alguna duda en esta parte? Oh, claro, Yerko. Mi Bacana. parte también. Gracias, Carlos, también. Bueno, en el Excel están como esto que serían las fórmulas que utilicé. Hay unas preguntas teóricas también de un certamen que encontré que podrían servir para el miércoles. Ojalá toque algo parecido. Y también como esta es la materia, no... voy a dejar de grabar.